Bueno, yo nací en La Habana, mi mamá me trajo al mundo en La Habana, Cuba, en el seno de una familia muy divertida, pero muy religiosa, muy católica, ¿no? Mi papá era muy católico, mi mamá también, y los 5 hermanos que éramos allá en La Habana, nacimos y crecimos y fuimos educados en colegios católicos. Pero en el año 59 llegó el comandante, mandó a parar, llegó el comandante y esa revolución cubana nos agarró a nosotros, bueno, en el caso mío con 12 años, sin saber realmente qué estaba pasando en el país. Sin embargo, mi papá participó, mi papá era periodista y entrevistó desde Fidel hasta el Che, hasta los comandantes, y participó periodísticamente hablando en los inicios de esa revolución, una revolución que desde el primer día fue mal vista por Estados Unidos, y no te resumo una historia tan conocida, que desemboca en la invasión de Playa Girón. A partir de la invasión norteamericana cambian mucho las cosas. En la isla se genera en la clase media baja, a la que nosotros pertenecíamos, un delirio de persecución fomentado por la Iglesia Católica, por una iglesia reaccionaria, franquista, enajenada, que era la que teníamos en Cuba. Porque Fidel declara que la revolución es socialista y que lo será siempre, y comienza la confiscación de los colegios católicos. Yo estudié en el Colegio de Belén, donde mismo estudió Fidel. El Colegio de Belén queda confiscado, intervenido. La última vez que yo fui al colegio era entre nidos de bayonetas que había que pasar para recibir las clases. Y bueno, todo esto generó el colegio de mis hermanas igual, de las teresianas. Todo esto generó, como digo, una psicosis de que los niños iban a ser enviados a Rusia, se iba a perder la patria potestad, el comunismo, toda esa psicosis, como digo, alimentada, muy alimentada por esta iglesia y por una empresa vendepatria que fue la que siempre teníamos en Cuba, ¿no? Total, que en el año 61 mi papá toma la decisión de salir de Cuba y de salirnos a todos nosotros, a mis hermanos y a mí. Por suerte enfiló a España y no a Miami. Mi papá le apostó a España, digo a Miami porque uno estaría, ¿en qué estaría uno? En España, como no había posibilidad de hacer un gueto, como no había posibilidad de aislarse. Pero claro, te estoy hablando de la España franquista, de una España que ni te cuento. Pero bueno, ¿por qué él enfila a España? Porque mis 2 abuelos eran asturianos, mis 2 abuelas ya eran cubanas, eran estos españoles que iban a hacer la América y lo más que hacían eran hijos, ¿no? Pero bueno, estaban. Entonces él, pensando en que tal vez quedaría alguna raíz en Asturias que le pudiera recibir, él enfila a España. Cuando llega a España lo acusan de que es un periodista espía de Fidel, no consigue trabajo, una tragedia, una desgracia. Pero bueno, a pesar de todos los problemas, con mi madre y con mis hermanos salimos a España, primero en Asturias, luego en Madrid, ¿ya? A trabajar en lo que hubiera, a comer en comedores públicos, a pasar 1001 hambres, 1001 necesidades. En medio de esa situación, como yo venía de un colegio de jesuitas, el Colegio de Belén, fui largamente tentado por quienes fueron mis profesores para ingresar a la Compañía de Jesús como jesuita. Y yo me meto en el año 63 en el seminario de los jesuitas en España. En un seminario ultra conservador, ultra reaccionario, y uno venía con una conciencia política bastante inexistente por todo este revuelo de la Revolución Cubana, que lo que hizo fue, en esa psicosis social, volver incomprensible ese mundo en el que uno estaba viviendo. Entro en el seminario con los jesuitas,
hago un año en España y para mi suerte o mi desgracia, se abre el seminario de los jesuitas en República Dominicana y a la bola de cubanos, porque éramos 8, 9, 10, ni me acuerdo, nos llevan en bola también a el seminario, a hacer el segundo año de carrera en República Dominicana, con tanta puntería que habíamos llegado cuando fue en octubre del 64 y a inicios del 65 los gringos invaden República Dominicana para derrotar a Juan Bosch y nos vemos envueltos en un conflicto incomprensible porque nuestra casa de estudios quedaba a 500 metros del playón de desembarco de los gringos. Yo vi a los gringos desembarcando. Como la gente no sabía qué cosa era, le daba agua de coco, la gente ni sabía lo que estaba pasando. Esa aventura criminal norteamericana costó algo así como 8.000 muertos, dividieron la ciudad, hicieron barbaridad y media. Nosotros veíamos con nuestros ojos no solo los crímenes, sino el tráfico de negritas que las compraban los soldados gringos por un chocolate, unas cosas horrendas. En esa situación nuestros profesores, que eran muchos de ellos españoles, franquistas o cubanos con esa mentalidad gusana, nos convencían de que era un mal menor, de que los norteamericanos hacían eso por un mal menor para salvar a República Dominicana del comunismo. Ya a esas alturas del partido uno no se lo creía tanto. La primera luz de conciencia antiimperialista que yo puedo haber tenido es exactamente en medio de ese marasmo de lo que fue la intervención norteamericana. Pero como no se podía estudiar en República Dominicana por aquel lío, agarraron otra vez a la bola de compañeros, entre los cuales estaba yo, y nos zumbaron para Venezuela, a seguir estudiando en Venezuela. Llegamos a Venezuela y también se armó un gran quilombo en la Universidad Andrés Bello, que era donde íbamos a estudiar. Poco estudiamos en esa universidad por las huelgas estudiantiles que habían, y entonces nos agarraron otra vez al grupo de cubanos jesuitas y nos trajeron aquí a Quito a hacer la filosofía. Y aquí hicimos nosotros la filosofía con una feliz coincidencia. Claro, te hablo del año 67, el Che Guevara, los hippies. Antes del Concilio Vaticano. Antes del Concilio Vaticano, pero después del Concilio Vaticano, que fue el 63, pero en vísperas de Medellín. Y nosotros estudiamos filosofía aquí en Quito en ese revuelo eran los estudiantes de París, eran los de Tlatelolco, era los hippies, era el Che en Bolivia, era todo al mismo tiempo, aquellos años 60 sorprendentes, ¿no? Y aquí en Quito ya uno estaba medio con la mosca detrás de la oreja. Con otro compañero cubano nos vinculamos con la Casa de la Cultura, donde había un grupo de teatro marxista que hacía concientización en las provincias y en los pueblos con obras tan espeluznantes, tan impresionantes como Boletín y Elegía de las Mixtas de César Dávila Andrade, que en Cuba nosotros nunca vimos un indio, porque los españoles se ocuparon en 30 años de acabarlos. En 30 años en el Caribe no quedó un indio, fueron todos liquidados por la invasión española. De tal manera que cuando nosotros llegamos a Quito vemos por primera vez, sentimos por primera vez la problemática indígena de América Latina, ¿no? Eso para mí fue un campanazo en la conciencia. Fue otro campanazo en la conciencia ver a los compañeros marxistas del teatro que hacían un tipo de trabajo de concientización buenísimo. Y si tú me preguntaras dónde yo me animé a trabajar en comunicación, te diría que en esos años de filosofía aquí en Quito, vinculándome mucho con el teatro de estos compañeros del teatro de la Casa de la Cultura, experimentando guiones de televisión, experimentando. Yo lo que quería hacer en realidad era televisión, teatro, pero como no había modo, cuando
terminé la filosofía aquí, me destinaron a República Dominicana, ¿ya? Pero a una zona muy particular de República Dominicana, frontera con Haití al norte, exactamente la zona donde el dictador Trujillo, que lo habían asesinado en el 61, él había dado la orden para... Ahí se asesinaron algo así como 60.000 o 70.000 haitianos, porque esa es una zona fronteriza. Y Trujillo, en sus limpiezas étnicas y por supuesto limpiezas económicas de cortadores de caña haitianos, los mandó a matar a todos. Esa zona de Dajabón, yo estaba ahí medio pendejo, como dando clases en un colegio agrícola, y como me aburrían las clases que estaba dando, me enganché en una radio, la única que había, una radio comercial, ahí en Dajabón, en República Dominicana, al norte, noroeste de República Dominicana, frontera con Haití. Y me puse a hacer un programa de radio ahí, medio bobo, musical, hablando tonteras, etc. No habían pasado 15 días cuando un grupo de campesinos sin tierra, a los cuales el terrateniente les había robado la tierra, tomaron la decisión de invadirlas y fueron a verme, como yo tenía un programa de radio ahí, para ver si yo quería acompañarles en la toma de tierras, ¿no? Y grabar esa toma de tierras y pasarla por el programa de radio, ¿ya? Esa fue mi gran escuela de comunicación. Bueno, yo fui de noche, imagínate una invasión a medianoche y el lío, la cosa, y vino la policía y el despelote y la cosa. Al día siguiente en mi programa yo edité y pasé esas entrevistas con los campesinos invasores, por supuesto, diciéndoles que tenían todo el derecho de reclamar lo suyo y que la justicia de Dios y que el reino de Jesús y la cosa, y que los campesinos contaban con todo nuestro apoyo. Por supuesto, expediente de deportación. Todo eso, me suspendieron el programa antes de acabarlo, ya estaba suspendido el programa, expediente de deportación, un lío fenomenal dentro de la misma orden religiosa y eso, ¿no? Te digo que fue para mí la mejor escuela porque fue descubrir el tremendo valor de la palabra, el valor revolucionario de la palabra, el devolverle la palabra a la gente que fue silenciada durante siglos, porque yo no era el que hablaba en el programa, eran los campesinos en las entrevistas que yo les había hecho. Para mí eso fue un punto de giro en mi vida, ¿ya? Después de eso hubo muchas cosas que te aburriría contando, hacer la teología en Europa, en Lovaina. Yo terminé mi carrera de sacerdote y fui sacerdote 4 años, pero me aburrí de ello. Pero en realidad yo no tenía parroquia ni colegio, sino yo estaba trabajando en una radio, en Radio Santa María, en República Dominicana, en las primeras escuelas de alfabetización que se hicieron a través de la radio en República Dominicana. Y ahí, en realidad, desde estos años 74, desde el año 74 que me integro yo como jefe de programación de Radio Santa María, hasta la fecha estoy metido en este lío de la radio.